población guayaquileña dejó 30 personas muertas y medio centenar
Buenas tardes, Martín, Franco. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo están? Vamos a dar por iniciar. Bien por acá. Vamos a iniciar de inmediato con el... estuvimos viendo la última clase de la mañana, ya todo lo que era mantenimiento y la estrategia, ¿cierto? Donde se definió básicamente para qué era la estrategia, cómo también podíamos identificar algunas actividades críticas, los focos críticos, ¿cierto?, que permitían construir una estrategia y las actividades que van a permitir lograr los resultados, ¿ya? Y dentro de esas actividades aparece, ¿cierto?, la importancia que tiene el mantenimiento para cumplir, para poder cumplir con la promesa a través de desarrollar las condiciones necesarias para alcanzar los niveles de confiabilidad operacional y así lograr los resultados del proyecto empresarial que están asociados, ¿cierto?, a lo que es la integridad operacional que nosotros buscamos. Finalmente, en la clase iniciamos, ¿cierto?, lo que es la etapa 2 del modelo mantenimiento, que básicamente lo que hace es hacer el análisis de las condiciones actuales en las que se encuentra el mantenimiento para poder enfrentar los desafíos y las tareas correspondientes al mantenimiento en lo que es la estrategia empresarial. Y es así que para poder desarrollar esta etapa 2 e identificar, ¿cierto?, por sobre todo, dónde podrían existir debilidades o los hallazgos que se llaman, para poder abordar con éxito los desafíos que presenta los propósitos estratégicos que tiene la empresa, se deben desarrollar algunas actividades que permitan hacer un diagnóstico de la situación actual a través de lo que muchas veces se contrata directamente a una empresa externa o a través de lo que es ingeniería de mantenimiento, se realiza, ¿cierto?, lo que es un diagnóstico de la situación del mantenimiento del punto de vista de sus recursos y también del punto de vista de lo que son sus resultados. Pero otra forma de abordarlo es el desarrollo de actividades que están relacionadas con auditorías, actividades también relacionadas con lo que son los benchmarking y actividades que tienen que estar relacionadas y tienen que estar asociadas a lo que es la gestión de activos y fundamentalmente las actividades del mantenimiento, sus protocolos y sus actividades están normadas y estandarizadas a través de lo que es la ISO 55000. La ISO 55000 es la norma de estándares internacionales para lo que es la gestión de activos, que nace de una norma inglesa que es la PAS 55. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver durante la tarde es lo que es la auditoría y también pretendo, ¿cierto?, de que logremos alcanzar también ver una definición breve sobre lo que es la gestión de activos y las actividades que son necesarias realizar para poder tener un diagnóstico de la situación actual del mantenimiento que me va a permitir, como les señalo, identificar algunas debilidades o brechas o encontrar hallazgos que a mí me permitan generar las condiciones de mejoramiento continuo, que es una de las cosas que busca también este modelo de mantenimiento. Entonces vamos a revisar cuáles son las actividades que están relacionadas con esta etapa 2 del análisis de la situación actual del mantenimiento, y particularmente vamos a partir con lo que es, de alguna manera iniciamos durante la mañana, que es la auditoría de mantención. ¿Consultas hasta acá? Franco.
No, profesor. ¿No? Martín, Yo tengo una duda de la clase de la mañana. ¿ya qué será? Hablamos de que la disponibilidad dentro de los KPI de disponibilidad, a mayor disponibilidad aumentaba el EBIT. ¿EBIT es igual al EBITDA o son términos El- distintos? Claro, el EBIT son los ingresos brutos antes de intereses y antes de impuestos. Lo que pasa es que después uno le agrega la depreciación y la amortización y es el EBITDA, depreciation, amortization. ¿Ya? Extendemos Ya, nada perfecto. más el acrónimo. ¿Mm? Ok, ¿Ya? vale, gracias. ¿Se te aclara eso? ¿Mm? Ahora, lo que les señalaba finalmente, yo no sé si lo alcanzaste a escuchar porque tú te retiraste un poquito antes. Eh, no sé si alcanzaste a escuchar de que en realidad lo que uno obtiene, ¿cierto?, es una confiabilidad operacional óptima a través de este gráfico de costos versus confiabilidad. Y esa confiabilidad óptima me da lo que es una disponibilidad óptima. ¿Mm? Y esa disponibilidad óptima me permite alcanzar un nivel de vista óptimo. ¿Ya? ¿Te queda claro, Martín? Sí, profe, ¿Sí? claro. ¿Ya? Entonces vamos a entrar de lleno a lo que es la auditoría, ¿cierto? Y la auditoría eh, está dentro de la etapa 2 del modelo de mantenimiento, donde nosotros buscamos hacer un diagnóstico y un análisis de la situación actual del mantenimiento para abordar los desafíos que nos plantea la estrategia, ¿cierto? Acuérdense que ahí aparecían actividades como mejorar la disponibilidad, mejorar los costos de mantención, mejorar eh, tiempos de reparación de los cargadores y camiones para un caso especial que estábamos viendo de lo que era una empresa minera, ¿no? Entonces, el buscar la disponibilidad, el buscar mejores condiciones de confiabilidad y mejorar esa situación de confiabilidad operacional eh, requiere de una serie de condiciones que tiene que cumplir el mantenimiento en cuanto a los recursos y a los resultados que tiene que alcanzar. Y esa la forma, ¿cierto? Como la forma como se aborda es a través de estos diagnósticos tipo auditoría. ¿Eh? Y una auditoría, ¿eh? La auditoría es un examen crítico y sistemático. Normalmente las auditorías están asociadas, ¿cierto?, a que se realizan por personal externo. ¿Eh? Yo creo que ustedes saben, yo trabajé varios años en Codelco y Codelco estaba sujeto a auditorías en sus operaciones y proyectos y demás actividades de gestión a través de lo que es Cochilco, la Corporación Chilena del Cobre. Cochilco auditaba, ¿cierto?, los recursos, cómo se utilizaban los recursos y también Cochilco auditaba a Codelco respecto a los resultados que obtenía con esos recursos y cómo esos resultados conversaban con las promesas que uno hacía en los presupuestos de operación y también con los proyectos de inversión. ¿Ya? Y si detectaba, digamos, brechas respecto a la promesa versus los resultados, evidentemente hacía las sugerencias de mejora, ¿sí? Y esas sugerencias de mejora llegaban tanto a la gerencia general de las divisiones, como también esas sugerencias iban a lo que es la presidencia ejecutiva de la corporación. ¿Sí? Por lo tanto, uno podía estar expuesto, ¿cierto?, a ser reconvenido o amonestado si no cumplía, ¿cierto?, las recomendaciones que desarrollaba Cochilco. ¿Ya? Dentro de este PowerPoint, yo les incorporé un ejemplo que no lo vamos a ver, si se los dejo, ¿cierto?, de una auditoría realizada por Cochilco a Codelco, donde aparecen, ¿cierto?, cuáles son los aspectos auditables y cómo uno, como supervisor o gerente de mantenimiento, ¿cierto?,
da respuestas a las observaciones, en base inclusive a los sistemas de información que uno tiene y a los resultados que va, y a las actividades que está desarrollando, a objeto, ¿cierto?, de poder mejorar las observaciones, que son las brechas que detectó Codelco, o sea, Cochilco, respecto a las a los aspectos auditados. Como les digo, pueden auditar aspectos de carácter financiero, pueden auditar el mantenimiento, pueden auditar la producción, pueden auditar aspectos relacionados con los resultados, las postevaluaciones de los proyectos que se desarrollan, ¿ya? Así que yo les voy a dejar ahí una, digamos, básicamente los hallazgos y las respuestas que se dan desde lo que es el mantenimiento y la gestión de activos a Cochilco, ¿ya? Otras empresas, otras corporaciones privadas, como puede ser Collahuasi, o como puede ser Pelambre, BHP Billington o otras mineras, normalmente, ¿cierto?, están expuestas a auditorías que podría realizar el mismo Cochilco, pero que no son, digamos, de las características como las que le hace a Codelco, sino que particularmente desde el punto de vista de la comercialización, ¿sí? Pero también las empresas, o todo, en general todas las empresas requieren de estos servicios de auditoría, y para lo cual existen una serie de empresas de carácter internacional como son Pricewaterhouse, Deloitte, y otras connotadas empresas que se dedican a estos temas relacionados con las auditorías de mantenimiento, ¿ya? Que es una actividad que inclusive es recomendable que si nosotros llegamos en un rol, digamos, gerencial a una empresa que en torno a lo que es el mantenimiento, es recomendable siempre solicitar, ¿cierto?, si existe alguna auditoría que está en curso, o en su efecto pedir el desarrollo de una auditoría para ver cuál es el estado de situación del mantenimiento, y uno poder hacer el análisis respectivo a objeto de saber, ¿cierto?, si las condiciones están para poder lograr cumplir la promesa y poder cumplir, ¿cierto?, la promesa que tiene la empresa, y por lo menos desde el punto de vista del mantenimiento, poder generar las condiciones para obtener los resultados que tiene los resultados comprometidos en el plan de negocio, y que plan de negocio que lo que busca es cumplir, ¿cierto?, los propósitos estratégicos, cumplir la misión y cumplir la visión de la empresa. Entonces existen muchos tipos de auditorías en mantenimiento. La expresión de auditoría se utiliza generalmente para designar una intervención de control externo a los sistemas y procesos de mantenimiento, ¿ya? Entonces la auditoría es una actividad de gestión y de control bastante importante, y que nos entrega mucha información con respecto al estado de situación del mantenimiento. Se aplica, ¿cierto?, a los sistemas de gestión, a los procesos operativos respecto al cumplimiento de normas y estándares y políticas de mantenimiento. Es realizado normalmente por un grupo de profesionales o expertos con conocimiento de gestión de activos, mantenimiento, procesos y sistemas de información, porque una de las cosas importantes para el mantenimiento y para la gestión del mantenimiento es cómo nosotros usamos, cómo nosotros alimentamos los sistemas de información, los ERP. En el caso general, en Codelco se utiliza el SAP, Collahuasi utiliza uno que se llama el IPSE, ¿ya? Y dependiendo del tipo de empresa, hay algo, pero la gran mayoría lo que hace uso es del SAP. ¿Ah? Los sistemas de información, el ERP, el cual revisa la información y los registros y las evidencias objetivas existentes en la organización, para opinar sobre la razonabilidad de la información contenida en ello, y sobre el nivel de cumplimiento de las normas, políticas
y estándares establecidos a objeto de evaluar cuáles son los riesgos, ¿cierto? Poder evaluar objetivamente cuáles son los riesgos de que se puedan alcanzar o no los resultados, entendiendo, ¿cierto?, que los riesgos asociados a lo que es la gestión del mantenimiento y a la gestión de activos son las fallas. Las causas de falla pueden deberse a distintos tipos de falla, pero también se pueden deber estas fallas a alguna situación relacionada con la gestión administrativa o la planificación, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que estar observando digamos, esta situación de hallazgo y cómo es el comportamiento en general de la organización y su gestión para alcanzar los niveles de confiabilidad que uno anda buscando. Las auditorías de mantenimiento, ¿cierto?, tiene como elementos auditables, por un lado, los recursos, ¿cierto?, que están presupuestados o los recursos considerados para el mantenimiento. Normalmente, toda empresa bien administrada tiene que generar un presupuesto anual para lo que son sus operaciones. Y las auditorías muchas veces lo que controlan y auditan, ¿cierto?, es cómo se ejecuta el presupuesto, ¿cierto?, la capacidad de ejecución del presupuesto y también lo que es la calidad de la ejecución del presupuesto. Entonces, también estas auditorías, desde el punto de vista de los recursos, auditan la mano de obra, desde el punto de vista de cuáles son las características y las competencias de las personas que participan en los procesos, y si eso está de acuerdo, ¿cierto?, con lo preestablecido inicialmente en los proyectos para alcanzar el nivel de confiabilidad y el nivel de, bueno, de confiabilidad operacional y el nivel de confiabilidad humana que se está buscando. Auditan también la mano de obra del punto de vista de el desarrollo de sus competencias y de los planes de capacitación, ¿ya? También se audita desde el punto de vista inclusive de lo que son sus remuneraciones asociadas a los cargos. Se auditan todo lo relacionado con los materiales, las especificaciones de materiales, los consumos de materiales, las compras de materiales, los stocks de materiales. Al igual y de manera similar, todo lo relacionado con repuestos. Se auditan también las herramientas, si son las herramientas adecuadas, si son las herramientas con la calidad que se espera, ¿cierto?, para obtener los resultados, si están las herramientas en cuanto a cantidad y condición para poder efectuar un buen mantenimiento. Se auditan también todo lo relacionado con los conocimientos de las personas de tal manera, ¿cierto?, que nosotros logremos y tengamos las competencias necesarias para alcanzar el nivel de confiabilidad operacional. El financiamiento, de tal manera de que se pueda, digamos, cumplir con todos los compromisos y se puedan, ¿cierto?, adquirir, los recursos necesarios para poder alcanzar también los resultados. Se auditan también todo lo relacionado con los procesos donde están involucrados los servicios de terceros. ¿Cuál es el uso de estos recursos? Si se están bien utilizando, si estos recursos tienen las competencias necesarias también para poder participar en las actividades de mantenimiento. También tenemos, ¿cierto?, la auditoría de lo que son los recursos, los resultados. El principal resultado que nosotros buscamos es la disponibilidad. La disponibilidad, recuerden, está relacionada con lo que es la mantenibilidad. A mayor tiempo medio de reparación, yo tengo menos disponibilidad. Por lo tanto, una de las cosas que se busca, ¿cierto?, es que la disponibilidad cumpla los compromisos y esté en las condiciones necesarias para tener niveles de mantenibilidad aceptables de tal manera que nosotros cumplamos con el compromiso de los tiempos medios de reparación a objeto de lograr el nivel de disponibilidad que se busca. De igual forma, ¿cierto?, lo relacionado con la confiabilidad operacional. Se busca establecer todas las condiciones
de tal manera de que nosotros podamos cumplir con los niveles de confiabilidad operacional. Y para lograr los niveles de confiabilidad operacional hay una serie de servicios de apoyo, ¿cierto? Todas las organizaciones que vimos que giran en torno al cumplimiento de la promesa, de una u otra manera contribuyen, ¿cierto?, al logro del nivel de confiabilidad operacional que andamos buscando. El ejemplo más característico es lo relacionado con recursos humanos. Recursos humanos contribuye, ¿cierto?, a la confiabilidad operacional por la vía de hacer una selección de talentos y capacidades que permitan lograr, ¿cierto?, los niveles de competencia necesarios para poder desarrollar las actividades y tareas que requiere la estrategia, ¿cierto?, y sobre todo las relacionadas con la confiabilidad operacional. Y por otro lado, ¿cierto?, todo recursos humanos también se preocupa de lo que es el desarrollo, una vez que se identifican si existen brechas en relación a las competencias del recurso humano, recursos humanos, ¿cierto? El área de recursos humanos se preocupa de generar las condiciones de competencia y capacitación para que se cumplan. De la misma forma, ¿cierto? Recursos humanos tiene relación con lo que es la relación con los sindicatos, y esta relación con los sindicatos, si uno analiza, ¿cierto?, también los tiempos, dentro de los tiempos en stand-by, hablábamos de lo que eran los conflictos industriales. Muchas veces los conflictos industriales se generan, ¿cierto?, por una mala administración y una mala relación sindical, ¿ya? Entonces, la disponibilidad depende, ¿cierto?, de la interacción de la interacción que se tenga con abastecimiento, con recursos humanos, con administración y finanzas, con la parte de planificación, con sustentabilidad. La disponibilidad, ¿cierto?, es trabajada directamente por las áreas de gestión de activos y mantenimiento, pero son interacciones, ¿cierto?, con todas estas otras unidades que contribuyen, ¿cierto?, o pueden también generar dificultades con respecto a la disponibilidad y a la confiabilidad operacional. La confiabilidad también la conversamos ya, el mantenimiento, la mantenibilidad también es auditada, ¿cierto?, que estén las condiciones desde el punto de vista de las competencias de las personas, estén los repuestos en calidad, oportunidad y costos, tengamos también desde el punto de vista de la mantenibilidad las herramientas necesarias para poder desarrollar un buen mantenimiento. Se observa también todo lo relacionado con la infraestructura, con que exista un RP y ese RP sea bien utilizado, de tal manera que nosotros logremos los niveles de mantenibilidad. También se considera, ¿cierto?, y se revisan en las auditorías todo lo que son los KPI y rendimientos, ¿ya? Todo lo que es la calidad del producto obtenido en relación también al mantenimiento, aspectos relacionados con compromisos de seguridad y todos los factores que están relacionados con el HSEC, normas ambientales y también de una u otra manera, ¿cierto?, la contribución y la rentabilidad que hace el mantenimiento con sus resultados. Entonces, lo que les señalaba, ¿cierto?, los elementos auditables, ¿cierto?, que son las áreas, vamos a ampliarlo para poder observarlo de mejor forma. Aquí se muestran las áreas de prácticas clave de la administración que contribuyen a lo que es la confiabilidad del mantenimiento. Y aquí aparece, ¿cierto?, lo que hemos señalado, la administración de los factores del HSEC, el alineamiento del negocio con la visión, el desarrollo de las habilidades empresariales de los empleados, la organización, el entendimiento de las condiciones de los equipos, la administración del trabajo, la administración de paradas o de detención de equipo, la administración de contratistas, administración de materiales, administración de presupuestos y costos, medición del rendimiento, solución de problemas de mejoramiento del negocio, administración del sistema de información de mantención, instalaciones, herramientas y equipos, sobre todo para el tema de la mantenibilidad, administración de planos y documentos, ¿cierto?, que es la información que se requiere para las decisiones del mantenimiento,
diseño y adquisición y modificación de activos, todo lo que son los proyectos de reemplazo de equipos o lo que es la compra de equipos, la administración de los factores del HSEC, y ahí completamos, ¿cierto?, el círculo, ¿ya? Y es lo que les decía, o sea, todas estas actividades son claves para lo que es alcanzar los niveles de confiabilidad operacional que nosotros andamos buscando, y todos estos son elementos auditables. Aquí lo que se presenta, ¿cierto?, es un gráfico donde podemos observar las áreas, ¿no? Que este es un gráfico real, ¿cierto?, de una empresa que es que es una empresa también minera, y tenemos, ¿cierto?, que es un gráfico que desarrolla el Instituto de Gestión de Activos, ¿cierto? Y es un gráfico radar sobre eh, la, la, los resultados de evaluación, ¿no?, en sus distintas áreas, que son los que ustedes pueden observar, ¿ya? Evidentemente, todos los que estén bajo 2 son actividades que deben ser revisadas y corregidas, y la gran mayoría, si ustedes ven en este gráfico de aplicación real de una empresa, está la existencia de muchas brechas, y hay algunas que son altamente críticas. Ustedes pueden hacer la observación en detalle de cada una de las áreas y las evaluaciones respectivas, ¿cierto? Y para esas evaluaciones, ¿cierto? Y al identificar esas brechas, lo que se pide es que uno tome las acciones necesarias para alcanzar un nivel de satisfacción mínimo, ¿ya? Herramientas que se utilizan dentro de lo que es la auditoría: identificar funciones primarias y secundarias, identificar también de qué modo pueden fallar las funciones, identificar los parámetros operacionales, las causas de la falla funcional, qué ocurre cuando hay una falla funcional, cuáles son las consecuencias de la falla funcional, un diagrama entrada, función, salida. Si ustedes se fijan, esta parte de análisis funcional, ¿ya?, está muy relacionado con la tarea número 1 que ustedes tienen que desarrollar, y que por lo tanto es muy probable, ¿cierto? Y yo les señalé que aparezca una pregunta en la prueba relacionada con lo que son los KPI y el análisis funcional de la planta que ustedes estén analizando en ese momento. Los diagramas de proceso son herramientas claves también, porque nos permiten determinar cuál es la secuencia productiva o del servicio, identificar las funciones, las etapas, y también se logra, ¿cierto?, identificar tanto los parámetros de entrada y salida de cada una de las etapas para identificar capacidad, costo, calidad. Y también, ¿cierto?, una herramienta clave en esto es todo lo relacionado con gestión de activos, ¿cierto?, que se basa fundamentalmente en lo que es la ISO 55000, que son de qué manera, ¿cierto?, yo desarrollo protocolos y procedimientos estándares y de acuerdo a lo que nos señala la norma, donde están básicamente las mejores prácticas de la industria consolidadas en este tipo de normas, que son la ISO 55000, que como les señalaba, se basa en lo que es la PAS 55, que son normas de gestión de activos británicas. Este es el estado de avance del plan de mitigación, que son riesgos de alto impacto en maquinarias y equipos, ¿cierto?, que es lo que le decía, la auditoría efectuada por Cochilco a Codelco División Andina, donde se muestran los hallazgos, las acciones, ¿cierto?, y las fechas correspondientes. Los diagramas de proceso, ¿ya? Algunas actividades y algunas actividades de avance, porque esto se van controlando y hay compromisos de fecha y tiempos en donde se deben ir cumpliendo los compromisos, ¿ya? Se entregan también las actividades, los respaldos de las actividades de avance, ¿cierto?, donde tienen que estar las evidencias objetivas de las actividades que se han ido desarrollando para disminuir las brechas existentes. Ahí están,
hay trabajos ahí desde el punto de vista de la mina Rajo, mina subterránea, de lo que es la gerencia de planta de Codelco Andina. Ustedes ven ahí está el análisis de falla relacionado con el gráfico Jackknife, ¿ya? El plan de negocio y una serie de respaldos en base a SAP, ¿no? Que se están enviando y se están enviando, ¿cierto? Y se está retroalimentando la organización y también dándole respuesta a la institución auditora, que en este caso es Cochilco, ¿ya? Vamos a continuar con esta unidad temática número 1 en la etapa 2, donde vimos, ¿cierto?, parte del análisis de la situación actual a través de lo que son las auditorías. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la gestión de activos. Lo que es gestión de activos, ¿cierto? El resumen de la clase anterior no es necesario hacerlo, ya hablamos de la auditoría y de la administración de activos, ¿ya? Este es parte de lo que es la estrategia y mantenimiento, donde se dan a conocer y se describe, ¿cierto?, con más detalle cuáles son las actividades empresariales que se deben desarrollar en general para tener un modelo de gestión de excelencia, donde básicamente se establece la estrategia de la empresa, que está muy relacionada con la estrategia, o sea, de la cual depende la estrategia de mantenimiento, y donde se establecen cuáles son las prioridades que debe cumplir mantención con su plan de gestión, con su plan de acción. Hablamos también recién sobre lo que son las auditorías de mantención, y que el análisis de la situación actual del mantenimiento se veía a través de auditoría y gestión de activos, y lo que vamos a ver ahora es básicamente el análisis de la situación actual, pero en torno a lo que son los activos, ¿ya? En general, la administración de activos, la ISO 55000 y la PAS 55, en su contenido está representado acá, ¿cierto? Donde por un lado se generan normas y formas estándares de proceder en torno a lo que son las metas estratégicas de la organización, o sea, relacionados, ¿cierto?, con la etapa número 1 del modelo mantención, que es la gestión corporativa de la organización, y de la cual también se desprende qué tipo de gestión de activos vamos a desarrollar. En segundo, el segundo nivel, ¿cierto?, de la gestión está relacionado con la optimización de la inversión de capital y planificación de la sustentabilidad, donde nosotros estructuramos, ¿cierto?, y evaluamos todo lo que es una gestión de portfolio de activos, es decir, aquí se incorpora el plan de negocio, y en ese plan de negocio están participando en cada uno de los procesos una serie de activos que son equipos y maquinarias, cuyo ciclo de vida, ¿ya?, está especificado en esta gestión del portfolio de activos, a objeto que cuando se define, ¿cierto?, esa desincorporación del activo que está en esta carpeta, en este portfolio de proyectos, uno procede con lo que es su reemplazo, ¿ya? Y ese reemplazo forma parte del portfolio de proyectos, que está muy relacionado con la compra de equipos, ¿cierto? Y muchas veces también con lo que son los overhaul de equipo. Los overhaul son esas paradas de o mantención o reparaciones mayores que se le hacen al equipo, donde uno vuelve al equipo a su estado original. Es un tipo del mantenimiento antes de falla, y es un tipo de mantenimiento del tipo preventivo, donde uno reemplaza los componentes por componentes nuevos o por componentes reparados, de manera tal de llevar al activo a su condición original, entendiendo, ¿cierto?, que el overhaul es una alternativa a lo que es el reemplazo de equipo. Por eso que dentro de la gestión del portfolio de equipo, uno debiera considerar cuándo desincorporar un activo o cuándo overhaulear un activo, ¿ya? Posteriormente tenemos lo que es gestión de lo que es el sistema de activos,
que básicamente establece las condiciones de desempeño sustentable, es decir, los temas relacionados con optimización de costos y los riesgos correspondientes a estos activos, entendiendo, ¿cierto?, el aspecto sustentable en que el activo tiene que responder de manera eficiente en cuanto a costos y también en cuanto a lo que es las condiciones medioambientales donde este activo se desenvuelve. Y finalmente tenemos, ¿cierto?, la parte más conocida de la gestión de activos, que son las actividades relacionadas con optimizar el ciclo de vida del activo durante todas sus etapas, es decir, desde que nosotros creamos, diseñamos o adquirimos un equipo, para posteriormente, ¿cierto?, una vez puesto en marcha el equipo, nosotros procedemos a utilizar el activo, hacer más que un manejo del activo, es una administración adecuada, una gestión de activo, realizar una mantención para posteriormente, ¿cierto?, enfrentarnos a la situación de la desincorporación, donde durante todo ese ciclo de vida lo que nosotros buscamos, ¿cierto?, es optimizar el valor del activo, que es parte, ¿cierto?, de los roles que tiene la gestión de activo propiamente tal. La gestión de activo es optimización, explotación y cuidado de los equipos en el largo plazo hasta lo que es su desincorporación, ¿ya? O sea, lo que se busca aquí es seleccionar, determinar, diseñar, construir, operar, mantener y encontrar, ¿cierto?, el punto óptimo de reemplazo medido por el valor neto agregado al negocio. O sea, lo que buscamos, ¿cierto?, nosotros, en definitiva, es aumentar el valor de lo que es aumentar el valor neto de los activos. En síntesis, la gestión de activos va más allá que la función de mantenimiento, ¿cierto? Que esta función de mantenimiento lo que busca es mantener las funciones, es decir, mantener las funciones y sus parámetros de desempeño en el contexto operacional. La gestión de activos apunta a cómo generamos mayor valor económico al negocio en el tiempo, ¿ya? En lo que es mantenimiento, nosotros nos preocupamos netamente de lo que es la función, considerando, ¿cierto?, como parte de la evaluación que hacemos cuando evaluamos riesgo, evaluamos consecuencia, y dentro de esa evaluación de consecuencia, nosotros también evaluamos los riesgos, ¿cierto?, de pérdidas económicas producto de una mala gestión en el mantenimiento, ¿ya? Pero la gestión de activos lo que busca y se centra en el valor económico al negocio en el tiempo. El mantenimiento, si bien lo considera, no es su prioridad, ¿cierto? Y como se define, es mantener las funciones con sus parámetros de desempeño en el contexto operacional. La estrategia de la gestión de activos operacional básicamente busca crear más valor en dinero de nuestros activos, disminuir los riesgos, ¿cierto? Y cuando hablamos de disminuir los riesgos, principalmente lo que buscamos, ¿cierto?, es disminuir las fallas funcionales de los activos a objeto de que no se produzcan los riesgos económicos, los riesgos operacionales o los riesgos estratégicos. Y también buscamos, ¿cierto?, construir indicadores claves para el equipo, ¿cierto?, que sirvan como herramientas de control y también como herramientas de dirección para lo que es el mantenimiento a objeto de mantener administrada, ¿cierto?, la gestión de mantención y por sobre todo los niveles de confiabilidad operacional que nosotros andamos buscando. ¿Ya? Dentro de lo que es el ciclo de trabajo-mantenimiento, entendiendo que el ciclo de trabajo-mantenimiento es las etapas 6 y 7, nosotros una de las cosas que buscamos, ¿cierto?, es establecer las condiciones y las actividades para que se desarrolle bien el mantenimiento a través de ingeniería de mantención y establecer los planes de mantenimiento. Luego, en la etapa 2, que es la que yo estoy resaltando con
con la flecha del cursor lo que buscamos es planificar. Luego en la etapa, ¿y qué es lo que hacemos? Planificamos las actividades y definimos cuáles son las actividades prioritarias a llevar adelante. Luego estas actividades prioritarias definidas por la planificación son las que se programan. En la programación yo lo que hago es defino, ¿cierto?, la cantidad de recursos y repuestos necesarios para llevar adelante la tarea de ejecución del mantenimiento. Luego establezco, ¿cierto?, establezco los contactos y las relaciones con operación de tal manera de definir en forma anticipada y consensuada cuándo vamos a hacer la detención del equipo de manera que se haga antes de que ocurra la falla funcional y coordinada con operaciones de tal manera de minimizar las pérdidas. Y también coordinamos, ¿cierto?, la cantidad de recursos humanos y materiales que van a participar de este mantenimiento. Luego viene la tarea de ejecución, entender muchas veces que en caso de emergencia, la ejecución no pasa por la etapa de planificación ni por la etapa de programación, sino que cuando ocurre una situación de emergencia, como se señala acá con una flecha roja, desde lo que es la generación y el establecimiento de las actividades necesarias y el desarrollo de los planes de mitigación a través de el crear planes de mantenimiento por la ingeniería de mantención, me voy directamente a lo que es la ejecución, ¿ya? Pero si es una actividad normal y regular, sigue todos los pasos, ¿cierto?, de lo que es ingeniería de mantenimiento, planificación, programación, ejecución. Desarrollamos posteriormente el cierre del trabajo, donde preparamos un informe, donde informamos también sobre brechas y hallazgos que encontremos respecto a la ejecución del mantenimiento, las cuales normalmente se entregan a ingeniería de confiabilidad para lo que es su análisis y mejoramiento, y ahí cerramos el ciclo volviendo nuevamente a lo que es ingeniería de mantenimiento y para que ingeniería de mantenimiento establezca las pautas de mantención actualizadas y cerramos el ciclo respectivo, ¿ya? Este ciclo de trabajo-mantenimiento, aquí está un ejemplo que se hizo para un proceso de licitación en que participó la empresa. Esta es una empresa que participó en la licitación del mantenimiento en una de las divisiones de Codelco, ¿cierto? Y la empresa, el ciclo de trabajo-mantenimiento que se muestra aquí es de la empresa Schwager, que fue una de las empresas que participó en el proceso de licitación. Schwager es una empresa especialista en el mantenimiento y que está en muchas empresas mineras a lo largo del país, ¿ya? Y el mismo ciclo que les explicaba anteriormente es el ciclo que presentó Schwager para ese proceso de licitación. Cómo ellos desarrollaban este ciclo de trabajo-mantenimiento, ¿cierto? Desde lo que es la ingeniería de mantenimiento, la planificación, la programación, la ejecución, el cierre, ¿cierto? Y el análisis de lo que es la ejecución. Dentro de lo que es los objetivos estratégicos de la gestión de activos, tenemos, ¿cierto?, que determinar el valor presente y el costo anual equivalente de los activos críticos, identificar modos de falla que contribuyan a los altos costos de operación y mantenimiento, desarrollar los análisis de costo y beneficio para la construcción de lo que son la data, mejorar la calidad del servicio y para lo que es la toma de decisiones, y establecer un punto económico óptimo para el reemplazo y la desincorporación de los activos, ¿ya? Dentro de los beneficios que se pueden obtener acá es la mayor disponibilidad, aumentos de producción, menores costos, ¿cierto? Y en cuanto a costos, definir claramente lo que son los consumos de repuestos, los tiempos medios entre fallas, los tiempos medios de reparación, los costos de reparación y los costos de las fallas.
La gestión de activos, ¿cierto? Como lo señalamos, se realiza durante todo el ciclo de vida, desde lo que es el diseño, creación o compra de un activo o de un proyecto de planta, hasta pasando por lo que es la operación, donde acá se desarrollan las actividades relacionadas con la operación y la ejecución del mantenimiento, ¿cierto? A objeto de alcanzar los resultados operacionales que nosotros andamos buscando, que tienen que hacerse siempre pensando en la integridad operacional y llegando a lo que es la desincorporación, buscando, ¿cierto?, la optimización de todo este ciclo de vida para alcanzar el máximo valor de los activos que están participando en este proyecto o en este proceso industrial. Dentro de las actividades que uno tiene, ¿cierto?, están todos los diseños de ingeniería, parámetros y funciones para alcanzar los niveles de mantenibilidad, los cuales se hacen en la etapa, ¿cierto?, del CAPEX, dentro de lo que es la etapa también que se denomina de prefactibilidad y factibilidad del proyecto. Entonces, los diseños de ingeniería, los parámetros, funciones para alcanzar los niveles de mantenibilidad y confiabilidad son claves y básicos, ¿cierto?, dentro de lo que es la gestión de activos, lograr la disponibilidad requerida por objetivos de producción y costo y las consideraciones necesarias para que no afecten los factores relacionados con el HC. Parte, ¿cierto?, de esto dentro de lo que se busca es que en la etapa de operación se logren los objetivos y principios estratégicos, cómo vamos a lograr cada uno de los objetivos, las consideraciones comunes para alcanzar los objetivos estratégicos para cada una de las estrategias y para alcanzar también cada una de las metas a objeto de lograr, ¿cierto?, los objetivos que andamos buscando. Tenemos que basarnos en principios, en estrategias, en los lineamientos, en las metas y en las tareas. Los principios y las estrategias, bueno, son parte de la planificación estratégica. Los lineamientos y metas son parte de los análisis y la incorporación táctica que nosotros debemos hacer, lo que nos permite, ¿cierto?, enfrentar lo que se llama el medio. Y las tareas son parte operacional de cómo se logran y cuándo se logran lo que nosotros andamos buscando. Dentro del costo total del ciclo de vida, nosotros tenemos, ¿cierto?, el CAPEX, donde está el capital para lo que es el diseño y desarrollo, la adquisición de instalaciones, el desarrollo de competencia y entrenamiento, los staff, los manuales, la documentación necesaria, ¿cierto?, como parte del CAPEX y del capital de inversión, y las facilidades para el mantenimiento, es decir, todo lo que son las infraestructuras necesarias, ¿cierto?, para poder llevar adelante y lograr buenos niveles de mantenibilidad. Están también los costos del tipo operacional, donde están los costos de operación que tienen que ver con las tareas y la labor de las operaciones, de ingeniería de proceso, la energía utilizada para lo que son las operaciones, la electricidad, gas, vapor, agua y servicio. Y en el mantenimiento de manera similar, ¿cierto?, están los costos de mano de obra, de la labor, de los materiales, los repuestos, el almacenamiento, la logística y todo lo relacionado con la contratación de servicios. Y también está dentro de lo que es la desincorporación o lo que es se denomina dentro de la gestión de activos, está todo lo relacionado con aspectos que se denominan penalización, que son las paradas imprevistas, las fallas, el mal funcionamiento de las plantas, las pérdidas de eficiencia, el impacto que provocan estos eventos y la cuantificación de los riesgos. ¿Ya? Aquí de alguna manera se muestra un esquema que pueden verlo ustedes con mayor detalle, a objeto de establecer, ¿cierto?, un procedimiento normado y estándar para lo que es reemplazo de equipo, donde en primer lugar, ¿cierto?, aparecen las especificaciones técnicas y los requerimientos para el concurso de futuros equipos o candidatos, es decir, cuáles son los requerimientos que uno le va a hacer al proveedor de equipo. Está la hoja de datos correspondiente,
las modalidades contractuales de adquisición, las evaluaciones del perfil de equipo a reemplazar, las evaluaciones de los equipos candidatos, de tal manera de tener un modelo económico y un presupuesto. Está posteriormente la selección del mejor perfil del equipo que se busca, está todo lo relacionado con la comparación entre ambos perfiles, y luego está la toma de decisiones. La toma de decisiones es una toma de decisión del tipo técnica económica, donde inicialmente uno evalúa, ¿cierto?, que los equipos candidatos a reemplazar a los existentes cumplan, ¿cierto?, con las especificaciones técnicas exigidas, de tal manera que nosotros podamos lograr con los nuevos equipos los niveles de confiabilidad esperados para nuevamente poder cumplir con la promesa y los propósitos estratégicos que andamos buscando. Y junto con pedir, ¿cierto?, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, también uno solicita, ¿cierto?, o una oferta del tipo económica, y normalmente esa decisión se toma considerando y ponderando un 20% de las ofertas técnicas, considerando solamente las ofertas técnicas de aquellos oferentes que hayan cumplido, ¿cierto?, con las especificaciones técnicas exigidas, y un 80% de la parte económica, ¿ya? Entonces, la decisión pasa, ¿cierto?, y se estructura con un polinomio donde aparece la evaluación técnica con una ponderación del 20% y una ponderación económica del orden del 80%. Y ahí se toma la decisión correspondiente, y eso es parte de los protocolos que se incorporan en lo que es la gestión de reemplazo, una vez que nosotros hemos hecho, ¿cierto?, la decisión de desincorporar o reemplazar un equipo determinado. ¿Mm? ¿Qué es lo que es gestión de activos? Son actividades sistemáticas, coordinadas y prácticas a través de los cuales la organización de manera óptima y sustentablemente administra sus activos y los sistemas, su desempeño asociado, los riesgos e inversiones durante todo el ciclo de vida, con el propósito de desplegar el plan estratégico de la empresa y cumplir con los objetivos que nos exige la misión. La definición es significativamente más amplia que solo mantener y cuidar los activos, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Buscar, ¿cierto?, desarrollar el máximo valor económico de los activos durante su ciclo de vida. La administración del ciclo de vida del activo es también más que simplemente la consideración de los costos de capital y los costos operativos sobre la predeterminación de vida del activo. No es solamente CAPEX y no es solamente OPEX, sino que nosotros buscamos, ¿cierto?, maximizar el valor del activo, sobre todo lo que es la vida útil del activo. La verdadera optimización de todo el ciclo de vida incluye la exposición a riesgo. Nosotros permanentemente estamos evaluando, ¿cierto?, los riesgos asociados a las fallas de los activos y sus consecuencias con respecto a lo que puede generar una falla del activo. Atributos de desempeño también son parte relevante, tanto así, ¿cierto?, que el mantenimiento lo que busca es mantener la función, considerando, ¿cierto?, que estos atributos de desempeño se están cumpliendo en el contexto operacional, y considera, ¿cierto?, la vida económica del activo como un resultado de un proceso de optimización permanente. Es decir, nosotros estamos permanentemente durante todo el modelo, y es uno de los atributos del modelo también, optimizando la gestión del mantenimiento y optimizando, ¿cierto?, el desempeño de los distintos parámetros operacionales que forman parte de la función de los activos. Aquí está el ciclo de vida donde se presenta, ¿cierto?, los CAPEX, los OPEX, ¿cierto?, y también todo lo relacionado con las actividades de desincorporación de los activos. Durante el CAPEX nosotros tenemos todas las actividades de investigación, diseño,
que son los costos de desarrollo, los costos de inversión, básicamente están relacionados con compras de maquinarias, equipos, terreno, construcción, y durante la operación nosotros tenemos los costos de operación más el costo de mantenimiento planificado, ¿m? Los costos de mantención correctivo, más los impactos en producción, más el impacto ambiental, y los costos de la baja confiabilidad son los que nosotros normalmente los asociamos, ¿cierto?, a los riesgos. ¿M? Y la actividad final, ¿cierto?, no siendo menos importante, está relacionado con todo lo que es la desincorporación y el reemplazo del activo, que también tenemos que buscar hacerlo de manera óptima. ¿M? Entonces, las dimensiones en la gestión de activos es una visión holística, o sea, es una visión macro, es una visión amplia, y puede unificar diferentes partes de la organización en la búsqueda, ¿cierto?, de objetivos estratégicos compartidos. Esta tiene que ser integrada, tiene que ser holística, sustentable, sistemática, sistémica, basada en riesgo y óptima. ¿Mm? ¿Ya? Holística habla, ¿cierto?, mira la visión de conjunto, o sea, todos los aspectos combinados de la administración, las interdependencias funcionales, lo que les señalaba, cómo la confiabilidad operacional depende de recursos humanos, depende del área de servicio, depende de las áreas de ingeniería, depende de las áreas de proyecto y depende de las áreas de funcionalidad. Entonces, la gestión de activos mira esto con una visión de conjunto, considerando todos los aspectos combinados de la administración, las interdependencias funcionales y contribuciones de los activos dentro del sistema de activos y las diferentes fases de los ciclos de vida de los activos, en vez de un enfoque parcial y segmentado. Entonces, la mirada holística es una mirada de conjunto, es una mirada interactiva, entendiendo, ¿cierto?, las interdependencias que tienen los activos con las distintas áreas. Y no se puede mirar como de manera segmentada o como un solo equipo, sino que tiene que ser esta mirada holística y sistemática, que es un enfoque, ¿cierto?, metódico, promoviendo decisiones consistentes, repetibles, auditables y todas sus acciones relacionadas, es decir, sus acciones tienen que estar trazables. Yo tengo que ser capaz de trazar estas acciones, y estas acciones son acciones repetibles y metódicas, procesos que son a través de estándares que están buscando, ¿cierto?, que se desarrollen estas actividades con las mejores prácticas. Tiene que ser sistémica. Sistémica significa, ¿cierto?, que yo tengo que ver la planta en su conjunto, tengo que ver y mirar la planta, ¿cierto?, como un sistema donde considera los activos en su contexto operacional, optimizando el valor del activo, incluyendo desempeños sustentables, costos y riesgos, en vez de optimizar activos individuales aislados, es decir, yo tengo que mirar la planta en su conjunto. Se basa en riesgos. Riesgo, ¿cierto?, es la probabilidad que yo logre o no logre un resultado determinado. Por lo tanto, se enfoca en los recursos que yo incorporo para lograr esos resultados, en las inversiones que yo realizo para alcanzar los resultados, estableciendo, ¿cierto?, prioridades. Es decir, cuando yo evalúo riesgos, establezco prioridades y jerarquizo de manera apropiada, y lo que busco es la identificación de los riesgos y el costo y beneficio asociado, ¿cierto?, al manejo de esos riesgos de la manera más adecuada. Óptima, porque establece el compromiso de buscar el mejor valor entre los factores competitivos, como son el desempeño, el costo y los riesgos asociados con los activos sobre todo su ciclo de vida. O sea, yo siempre ando buscando lo que es la optimización, buscando, ¿cierto?, el mejor desempeño en cuanto a sus parámetros operacionales, el mejor desempeño en cuanto a costo y las mejores condiciones de riesgo, ¿cierto?, que están asociados a los activos durante todo su ciclo de vida. Sostenible,
considera, ¿cierto?, las consecuencias de largo plazo de la actividad de corto plazo para asegurar que se haga la adecuada previsión de requerimientos futuros y obligaciones de largo plazo. Es decir, yo aquí me preocupo, ¿cierto?, de que los recursos que dispongo hoy día, en el corto plazo, también estén disponibles en un futuro para las nuevas generaciones. Integrada, ¿cierto?, porque reconoce que las interdependencias y efectos combinados son vitales para el éxito. O sea, se entiende, ¿cierto?, que si yo manejo de manera integrada y tengo una visión sistémica de la planta, con una mirada también óptima, yo voy a lograr, ¿cierto?, resultados que son vitales para el éxito. Esto requiere una combinación coordinada de las distintas dimensiones que hemos conversado, del recurso humano, los procesos, la planificación estratégica, la sustentabilidad, todo lo relacionado con el mercado y cliente, todo lo relacionado con seguridad, ¿cierto? De tal manera que esta combinación y esta coordinación de las distintas dimensiones permiten llegar a un enfoque unificado y de valor neto, ¿cierto? Y que normalmente se ve, digamos, consolidado en lo que es el nivel de confiabilidad operacional que yo logro. Consulta. No, no, ninguna consulta. Bien, en la próxima clase, ¿cierto?, que es la clase 7, ahí sí que entramos a la unidad temática número 2. Nosotros vamos a ver todo lo relacionado con las distintas herramientas no destructivas para poder desarrollar lo que se llama el mantenimiento predictivo. Recuerden que hablamos de los tipos de mantenimiento que había. ¿Se acuerda, Martín, cuáles eran las características del mantenimiento predictivo? Se anticipa una falla. Nosotros detectamos Sea una falla potencial, ¿cierto?, por la vía de lo que es el mantenimiento, de lo que es a través de una herramienta no destructiva, que pueden ser las vibraciones. Franco, ¿conoce alguna otra parecida a lo que son las vibraciones que me sirvan para detectar una falla? Puede ser corrosión, desgaste. Ese es un modo de falla, ¿ya? El modo de falla es la causa de que se genere una falla, pero alguna herramienta, por ejemplo las vibraciones, yo a través de lo que es la medición de vibraciones puedo detectar, ¿cierto?, que está por ocurrir una falla potencial. Es decir, cuando el nivel o la magnitud de las vibraciones aumenta en un equipo o en un componente, es una señal inequívoca de que va a haber algo que puede estar, o sea, que está ocurriendo y va a existir una falla potencial. ¿Ya? Y eso lo hago yo a través de lo que son las vibraciones. Muchas veces, ¿cierto? Y dentro de lo que es dentro de lo que son, bueno, y aquí estamos en técnicas básicas del mantenimiento predictivo. Aquí estamos haciendo, dentro de esa, tenemos algunas técnicas de mantenimiento predictiva, son el análisis de vibraciones, ¿ya? Pero muchas veces los maestros más antiguos, ¿qué es lo que hacían? Colocaban la mano sobre un descanso, y el colocar la mano sobre un descanso les permitía, ¿cierto?, detectar si había un aumento de temperatura en ese descanso, de tal manera de darse cuenta, ¿cierto?, si estaba pronto a fallar un rodamiento. ¿Ya? A través de lo que es la visualización también, a través de lo que es la inspección visual, ¿cierto?, yo puedo darme cuenta
Y eso, no sé si alguno ha hecho práctica o no, cuando hay un componente que ha aumentado de temperatura, el color del componente cambia. Por lo tanto, a través de lo que es la inspección visual, yo también puedo darme cuenta, ¿cierto?, que está por ocurrir una falla potencial. O que hay un potencial de falla asociado, ¿cierto?, a esa situación de temperatura, ¿ya? Entonces, las técnicas básicas, ¿cierto? Hay técnicas directas y hay otras que son técnicas indirectas. Dentro de las técnicas indirectas yo puedo encontrar, ¿cierto?, lo que es el análisis de vibraciones o lo que es el análisis de aceite, donde yo tengo que analizar y en base a ciertos parámetros determinar, ¿cierto?, si la condición indica que hay una falla potencial que estaría pronto a ocurrir, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son las técnicas directas, nosotros existen técnicas visuales, ¿ah?, o las mismas tintas penetrantes, o las partículas magnéticas, donde yo me doy directamente cuenta que hay una falla que está pronto a ocurrir. Dentro de estas técnicas nosotros tenemos la inspección visual, el análisis de vibración, ¿ya?, los líquidos penetrantes, las partículas magnéticas, el ultrasonido, el análisis de lubricante. En lo que es análisis de lubricante, nosotros nos vamos a detener un tiempo mayor, y probablemente dentro de lo que es el análisis de lubricante, nosotros vamos también a detectar, ¿cierto?, lo que es contaminación de los lubricantes, y a través de lo que es la contaminación de los lubricantes, nosotros nos podemos dar cuenta muchas veces cuando existe una potencial falla. Pero ese análisis de lubricante no solamente nos sirve para detectar una falla potencial producto de las contaminaciones, ya sea por algún tipo de partícula metálica que se presente en el aceite, o producto, ¿cierto?, del contenido de algún polvo como es la sílice, que me podría indicar, ¿cierto?, la presencia de sílice en el motor, que los filtros no están funcionando, o que hay alguna parte, ¿cierto?, dentro del motor que está operando de manera inadecuada, de tal manera que está ingresando mucho polvo, ¿cierto?, al motor, y que está afectando al lubricante, y por lo tanto va a afectar la lubricación, y eso podría ser un motivo de falla, ¿ya? Entonces vamos a aprender una técnica de análisis de lubricante y cuándo ese lubricante debiera ser reemplazado, que también se basa en la metodología del reemplazo lubricante, y que utilizamos y que aprendemos, se basa prácticamente en una norma, ISO también, que nos señala cuándo y cómo debemos hacer el reemplazo del lubricante una vez que sobrepasa los niveles de contaminación admisibles, ¿cierto?, de acuerdo al tipo de maquinaria que esté lubricando. También tenemos dentro de las técnicas de mantenimiento predictivo, la termografía. La termografía básicamente se utiliza para detectar algunas fallas en los circuitos eléctricos, o también para detectar puntos calientes en los hornos de tostado, o en los hornos que uno utiliza para el calentamiento de materiales. La termografía se basa, ¿cierto?, en un mapa termográfico donde se tienen las condiciones iniciales, y posteriormente, una vez que uno hace la medición termográfica, se hace la comparación entre el estado actual y el estado, digamos, en la condición original, el estado que debiera haber estado, ¿cierto?, en su condición, en su mejor condición, ¿ya? Y también tenemos las inspecciones radiográficas que se efectúan normalmente a todo lo que son cables y
Estos cables pueden ser los cables utilizados, ¿cierto?, para lo que el transporte vertical o el transporte inclinado de funiculares y ascensores, pero también hay mucho cable que se utiliza en los puentes grúa y también en las correas transportadoras. Las correas transportadoras de grandes solicitaciones tienen en su interior cables de acero que le permiten, ¿cierto?, mejorar su condición y mejorar su resistencia. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver algunas técnicas de mantenimiento predictivo, las más utilizadas, que son las que señalamos anteriormente, y vamos a revisar también en detalle, ¿cierto?, una de las técnicas que es el análisis de lubricante propiamente tal. ¿Ya? Es eso, nos estamos viendo la próxima semana. ¿Listo, Profe, yo profe? tengo una consulta Dígame. respecto a la tarea. Bueno, ¿Ya? comentarle primero que uno de los participantes de mi grupo desinscribió el ramo al comienzo del semestre. Entonces somos 2 participantes solamente. Ok. Y una consulta respecto a la identificación de los KPI más importantes de cada empresa, son los que nosotros logremos identificar, ¿cierto? Son lo que ustedes logren identificar de acuerdo a los procesos que se desarrollan ahí. ¿Mm? Acuérdense que vimos... Ya. Ahora, si ustedes me dicen desde el punto de vista del mantenimiento, son bien tradicionales, disponibilidad, MTBF, MTTR, KPIs también de costo y KPIs desde el punto de vista de lo que son los factores del HC. Ok, ¿Ya? vale, gracias. Profesor, con respecto a lo que decía Martín, ¿no existirá una lista como actualizada? Porque yo tampoco he conversado con nadie de mi grupo y no han venido a clase, creo. Entonces no quiero mandarle correo, pero no sé si todavía están cursando. A ver, lo que puedo subir a aula, el listado actual y actualizar los grupos, Sí, profe. Eso estaría bueno. ¿ya? Eso es lo que voy a hacer. ¿Ah? Ya. ¿Ya? Gracias. Listo. Nos estamos viendo entonces, que les vaya bien. Chao, Hasta profe. luego, profesor. Chao. Que esté bien. Igualmente.